Bienvenidos una vez más a una nueva lección de catecismo del curso de confirmación, lección número 9, el sacramento del bautismo. El sacramento más necesario, el que no tiene el bautismo no se salva, porque lo dijo nuestro Señor mismo. Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, el que crea y se bautice, se salvará, y el que no, se condenará. O sea que para salvarse hace falta, sí o sí, el bautismo. El que no recibe el bautismo no se salva. Lo dijo Dios mismo cuando se hizo hombre. Bueno, recuerdan que habíamos hecho una comparación, y si no fue este curso, fue otro, porque se me mezclan, pero una comparación entre la vida natural y la vida sobrenatural. En la vida natural, pues los bebés nacen, se alimentan, crecen, cuando son más grandes se casan, mueren, etc. Pues en la vida sobrenatural también se nace por el bautismo, se alimenta por la Eucaristía, se crece por la confirmación, se casan por el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces se bañan también por la confesión. Entonces, el bautismo es súper necesario porque es el nacimiento a la vida sobrenatural. Y así como en la vida natural, el bebé que nace, el bebé que no nace, no se puede alimentar y no puede crecer y no puede, pues bueno, de la misma manera, en la vida sobrenatural, el que no nace no puede comer, no puede crecer, no se puede alimentar, etcétera, etcétera. Y por supuesto no puede morir porque no nació. Bueno, muy bien. Entonces, es el primero de todos los sacramentos y el que no recibe el bautismo no puede comulgar, no se puede confesar, no puede, no puede, no puede, no puede. ¿Sí? Ténganlo eso muy, pero muy presente. Bueno, el bautismo es un sacramento. ¿Qué significa eso? Significa que es un signo sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo para dar o aumentar la gracia en nuestras almas. Entonces, como signo, tiene que significar la gracia que va a dar. La gracia que va a dar, como el nombre lo indica, aunque nosotros no lo entendemos, es un lavatorio. Ya lo expliqué en la clase pasada que hablé de los sacramentos. Es un lavado, es como un baño. Un baño en el sentido de bañarse, de ducharse. Es lo que intenta es borrar, principalmente borrar una mancha. Borrar el pecado original, que lo tenemos ahí abajo. Entonces, el signo va a tratar de significar eso. Y el signo completo se compone de materia y forma. Eso lo vamos a ver en todos los sacramentos. Materia y forma. Así como cuando uno, por ejemplo, hace galletas, quiere cocinar galletas, muchos de ustedes han hecho galletas y he probado algunas muy buenas. Bueno, estira la masa y después agarra un cosito para cortar y le da forma, tac, 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 y forma de estrellita, forma redondita, forma de media luna, forma de animalitos. Bueno, pero hasta que yo no le doy forma a la masa, pues no está claro qué es lo que era eso. ¿Era una galleta de animalito? ¿Era un perrito o era una vaquita? Ah, ahora que le di la forma me doy cuenta que es un perrito. Pero hacen falta las dos cosas, hace falta la masa, la materia, estirada y cortar, porque si yo le doy al aire así con la forma de animalito yo no veo nada. Hace falta, clac, cortar la materia con la forma. Y eso significa, eso es lo que ocurre con el sacramento. Tenemos materia y forma. Fíjense que la materia del sacramento es derramar esa, esa agua sobre el bebé como si lo estuviera lavando. Como si lo estuviera lavando. Y la forma, es decir, esas palabras que estoy aclarando que no es un lavado como hacemos siempre con los bebés, que los bañamos y ya está. No, es un lavado sobrenatural. Y yo lo tengo que dejar claro. Estoy lavando del pecado original. Estoy lavando con un poder que no tiene el agua. Estoy lavando con el poder del nombre, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estoy lavando con el poder de Dios. Y ese poder es el que me permite borrar el pecado original, algo que está en el fondo del alma. Entonces, la forma es: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí queda claro que ese derramar agua no es un baño, sino que le estoy lavando un pecado, o estoy lavando todos los pecados que pueda tener esa alma con el poder de Dios. Bien, el agua que voy a derramar puede ser cualquier agua natural, es decir, que no tenga ninguna mezcla, que no tenga ningún agregado. No puede ser una aromática, no puede ser café. Pero el café es 98% agua. Sí, pero no es agua, es café. Entonces tiene que ser agua, lo que nosotros entendemos por agua. Y además,
En los casos en que no hay ninguna urgencia, ninguna necesidad, que se pueda hacer todo como la iglesia lo tiene que hacer, pues el bautismo tiene que ser hecho con lo que se llama agua bautismal, que lo tengo acá escrito, que es agua natural, que además en la noche del sábado santo se le agregan los santos óleos, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma, para santificar más aún esa agua. Pero, ya digo, esto es para darle más solemnidad y más bendiciones, digamos así, pero con simple agua el bautismo borraría igual el pecado original. Yo agarro agua de un pozo y saco y yo te bautizo en el nombre del Padre, realmente quedaría bautizado. Bien, ¿quién es el ministro? Es decir, ¿quién puede bautizar? El ministro es la persona que va a ejercer este sacramento, el sacramento del bautismo. ¿Quién puede ser? En casos normales tiene que ser sí o sí el sacerdote o un diácono puede llegar a ser. Por supuesto un obispo, pues más aún, ¿no? Pero en general es el sacerdote. Y un diácono con permiso del sacerdote podría bautizar. Y debe bautizarse en la iglesia con un montón de ceremonias que si Dios quiere lo vamos a explicar en la próxima clase. Vamos a concentrarnos en esta clase en lo esencial. Ahora, el ministro normal es el sacerdote, pero en caso de necesidad, porque ya vimos que este sacramento es súper necesario, el que está bautizado va al cielo y el que no se bautiza, chao, no tiene suerte. Entonces, como es tan necesario, la iglesia hace que sea muy fácil para cualquiera poder tener este sacramento. Entonces, ministro del sacramento del bautismo puede ser cualquiera. ¿Cómo, padre? ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Y no estoy hablando, puede ser hasta alguien que no esté bautizado. Puede ser hasta un judío o un pagano. ¿Sí? Con tal de que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Impresionante, ¿sí? De hecho hay una historia muy simpática de un comediante pagano, dos comediantes paganos que se estaban burlando. Pagano significa que no creen, bueno, ya saben ustedes lo que significa pagano, que no creen en Dios, no tienen ni idea. Estos eran peor, porque no solo no creían en Dios verdadero, sino que se burlaban de Dios y querían burlarse en una obra de teatro del bautismo cristiano. Entonces lo metían ahí con burlas y cosas, y resulta que iban a estar en un escenario y en otra persona estaba el que iba a ser bautizado y el que iba a ser de ministro, el que iba a bautizar. Y el que iba a bautizar se toma muy en serio la cosa. Yo quiero hacer esto como lo hace la iglesia, quiero representar verdaderamente mi papel. Y el otro dice, bueno, yo quiero recibirlo como lo reciben los otros de la iglesia. Y resulta que iban a burlarse del sacramento y cuando llegan en pleno espectáculo a derramarle el agua sobre la cabeza que corre y moja bien la piel, se produce un cambio inmediato. En ese actor cómico que se iba a burlar del sacramento del bautismo, de repente, por una gracia especialísima de Dios, siente una conversión interior. Se da cuenta que ha sido bautizado. Se da cuenta que ahora es cristiano, hijo de Dios, heredero del cielo. Y empieza a predicar a favor del cristianismo. Y como los demás no se convirtieron, pues a este le cortaron la cabeza. Creo que le cortaron, lo mataron. No me acuerdo si le cortaron la cabeza, pero lo mataron. Murió mártir. No recuerdo el nombre, pero es un santo muy interesante que se despertó, de repente en el medio del escenario se despertó cristiano por haber recibido en burla el bautismo de manos de un pagano que no estaba bautizado. ¿Qué quiero decir con esto? Repito, puede bautizar válidamente cualquiera, es decir, puede borrar el pecado original cualquiera. No lo deben hacer salvo que haya un caso de necesidad. Por eso se distingue normalmente ministro ordinario, que significa ministro normal, es el sacerdote o el diácono. Y ministro extraordinario, es decir, cuando hay una situación fuera de lo normal, extraordinaria, un caso de necesidad, puede ser cualquiera que sepa bautizar y tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Hace muchas veces en los hospitales, las enfermeras que ayudaban al parto, a nacer los bebés, pues como a veces hay peligro de que mueran, tenían muy claro cómo bautizar y muchas veces bautizaban a un niño que decían, este nació pero en 2 días muere. Entonces, o quizás en 1 hora muere. O hay un peligro muy grande de que muera. Entonces la enfermera agarraba agua, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le tiraba agua sobre la cabeza, le ponía quizás hasta un nombre y ahí quedaba. ¿Y lo había bautizado a la enfermera y es válido? Sí. ¿Y hace falta volver a hacer el bautismo? No, porque bautizó bien.
Borró el pecado original. Perfecto. Bendito Dios. Bueno, efectos del sacramento del bautismo. El más importante ya lo sabemos. Como es un lavado, borra, limpia el pecado original de nuestra alma. Y no solo el pecado original, sino cualquier pecado que pudiera tener esa alma. Porque nosotros estamos acostumbrados al bautismo de niños. Pero si fuera un adulto que no solo nace con el pecado original, sino que comete un montón de pecados personales, el bautismo también borraría esos pecados. Todo, quedaría el alma blanca como la nieve, limpia, perfecta. El bautismo, si bien borra el pecado original, ustedes recuerdan que el pecado original tiene un montón de consecuencias. Las repito brevemente para que las recuerden. El pecado original no solo rompe la unión del alma con Dios, sino que nos deja como muy enfermos a nosotros. Con ignorancia, en la inteligencia, nos cuesta mucho aprender. Muchas veces nos equivocamos, aprendemos con errores. También nos deja con malicia en la voluntad. ¿Qué significa eso? Que es mucho más fácil hacer el mal que hacer el bien. Si no, dígame todas las mañanas cuando suena el despertador, ¿qué es más fácil? ¿Levantarse o seguir durmiendo? Seguir durmiendo. Eso no era así en el paraíso. Adán y Eva lo que tenían que hacer pues, les resultaba fácil. De hecho tuvieron que hacer fuerza para cometer el pecado porque les resultaba más difícil cometer un pecado que hacer un acto bueno. ¿Lo hicieron? Bueno. Desorden en la concupiscencia. Nos gusta más todos los placeres. Tenemos un deseo desordenado, como un caballo que se va y no lo podemos frenar por buscar placeres. Y también la ira. Todo el tema de la ira y los enojos y las incontrolables peleas que siempre tenemos. Bueno, todo eso, esas cuatro cosas, esas cuatro inclinaciones que tiene nuestra naturaleza, a la ignorancia, a la malicia, a la concupiscencia, es decir, a los placeres y a la ira, pues todas esas cuatro cosas no las borra. No las borra el bautismo. Borra el pecado original, es decir, que nuestra alma vuelve a tener la gracia de Dios y está limpia, pero sigue siendo un alma enferma, sigue siendo un alma muy débil, un alma que va a ser más fácil que se equivoque que encuentre la verdad. Va a ser más fácil cometer un pecado que hacer la obra buena. Sin embargo, la gracia de Dios nos puede ayudar y nos da la fuerza. Sí, pero recordemos que quedan las consecuencias del pecado original. ¿Por qué? Porque si no todo el mundo se bautizaría para que le saquen las consecuencias del pecado original. Por ejemplo, la ignorancia. Me bautizaría para tener una inteligencia más recta, más correcta, que no se deje engañar tan fácilmente por el error. Y mucha gente se bautizaría simplemente para eso. Por eso Dios no las quita. Quiere simplemente borrar el pecado original y dejarnos las consecuencias. También deja las consecuencias para que nos cueste más la virtud y que podamos reparar con nuestros esfuerzos todos los pecados que cometimos. Como es una obra más difícil ser buenos, ahora que nuestra naturaleza está como descuajeringada, pues tenemos más mérito también haciendo las cosas bien y por eso Dios lo deja. Nos deja la dificultad para que tengamos más mérito, para que tengamos más gloria el día de mañana en el cielo. También no solo borra el pecado original, sino que nos hace hijos de Dios y de la iglesia. Ya dijimos que el bautismo es un nuevo nacimiento. Volvemos a nacer, pero en la vida espiritual. Nuestro Señor a Nicodemo le dice, el que no renaciere del agua, el bautismo, no podrá entrar en el reino de Dios. Realmente entramos en la familia de Dios, empezamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a tener la vida de Dios de nuevo adentro. Es como que nos comunica, en ese momento nos comunica su vida y nacemos un poquito más divinos. Nacemos hijos de Dios. Y no solo hijos de Dios, sino de la iglesia. Y por eso somos cristianos. Bueno, y también herederos del cielo, porque si somos hijos de Dios y morimos como hijos de Dios, vamos a heredar el cielo. Significa que el cielo nos pertenece. Desde el momento que recibimos el bautismo, el cielo nos pertenece, es nuestro. Solo falta un poco de tiempo para que lo podamos adquirir. ¿Saben lo que es eso? Un testamento. Cuando un padre quiere dejarle todos sus bienes al hijo, pues dice, bueno hijo, cuando yo me muera, todos mis bienes son tuyos. Ya son del hijo. Pero toca que se muera. Y cuando se muere, después ahí adquiere todo. Lo mismo pasa con esto. Desde el bautismo ya somos dueños del cielo, somos herederos del cielo. Tenemos el testamento hecho en nuestro favor.
Solo falta que venga la muerte para que podamos entrar a ese cielo. Por eso Santa Teresita, de niña pequeñita, tenía 4 años y le decía a su papá, papá, me gustaría que te murieras. ¿Por qué, hija? Para que vayas al cielo. Sí, es la fe realmente la que nos dice que vamos a alcanzar el cielo a la hora de la muerte. Bien, no solo borra el pecado original y todos los demás pecados, no solo nos hace hijos de Dios y de la iglesia y herederos del cielo, también imprime carácter. Ustedes saben que el carácter es como un sello, como una marca indeleble que queda en el alma, y más que eso, también es una conexión a Dios por la cual nos van llegando un montón de gracias. Porque una vez que recibimos el bautismo, Dios nos ve y dice, este tiene... Es como si alguna vez vieron policía, ¿no? El policía va tiene no solo... sí, soy policía, trabajo para la policía, ¿no? Tiene una credencial que tiene su carita impresa ahí, su foto, sus datos, información personal, su huella digital, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, policía mostrando soy policía, permiso, y ahí lo dejan pasar. Bueno, lo mismo pasa en la vida sobrenatural. Nosotros le podemos mostrar a Dios el carácter que tenemos como si fuera nuestra credencial, o un tatuaje si quieren. Ahí miren, tengo el carácter de bautismo acá. Usted me debe gracias para que yo llegue al cielo. Porque Dios se compromete a que a todos sus hijos los va a ayudar a llegar al cielo. Mira, Señor, soy hijo tuyo, tengo el carácter acá. Sé que soy un pecador, sé que soy pobre, pero ayúdame. Para esto me diste eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es el carácter? El carácter es una marca en el alma que nos da derecho a que Dios nos dé todas las gracias que necesitamos para llegar al cielo y cumplir bien nuestro deber. Carácter, acuérdense de eso siempre. Bueno, y no solo eso, no solo hace estas 3, sino que también Dios viene a nuestro corazón. Dios viene a nuestro corazón. Toda la Santísima Trinidad empieza a vivir adentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra alma. Dios empieza a estar, no es que nos viene a visitar 15 minutos y se va, o 1 hora y se va, no, empieza a estar vivo dentro nuestro. Todo esto se arruina con un solo pecado mortal. Un pecado grave, un pecado mortal, arruina todo esto. Borra el pecado original, el bautismo, porque nos da la gracia. Con un pecado mortal perdemos la gracia. Es la gracia la que nos hace hijos de Dios y de la iglesia. Es la gracia la que nos hace herederos del cielo. Todo esto se borra y se pierde. Dios, que había venido a nuestro corazón, es echado a patadas de nuestro corazón por nuestro pecado mortal. Lo único que queda es el carácter. Es esa marca indeleble que queda por toda nuestra eternidad diciendo, soy hijo de Dios. Dios me hizo, Dios me adoptó como hijo, aunque yo estoy muerto por el pecado mortal. ¿Cuántas almas hay en el infierno en las cuales se puede leer la marca que dice, bautizado? Cuidado, cuidado. Todo lo que ocurre en el bautismo nuestro ocurrió también en el bautismo de Cristo, salvo el carácter. Ustedes recuerdan que Juan Bautista bautizaba, estaba al borde del río Jordán y la gente venía para que él los bautizara. Ese bautismo simbolizaba una muerte al pecado y un nacimiento a la vida. Era como sepultarlo abajo del agua, de toda esa agua del río Jordán, para después que saliera como un hombre nuevo, como un nuevo nacimiento a partir del agua. Entonces, ese bautismo de penitencia, en el cual el hombre que moría a sus pecados y renacía para la virtud, se comprometía a no volver a pecar, a cambiar de vida, a enderezar sus caminos. Ese bautismo pues tuvo mucha fama, y nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que estaba Juan, su primo, bautizando al borde del Jordán, pues se dirige hacia él y le pide, Juan, vengo a ti a ser bautizado. Pero tú deberías bautizarme a mí, dice Juan, y vienes a que yo te bautice. Tranquilo, ahora es bueno que hagamos eso, es bueno cumplir con toda la voluntad de mi Padre. Y entonces Juan, que era muy humilde, pues si hay que bautizar, te bautizo. Entonces lo lleva al río Jordán y ahí, tomándolo, lo hunde bajo las aguas, y cuando nuestro Señor sale del agua,
En ese momento, como que se frena el mundo. Nuestro Señor sale, el agua chorreando, y cuando eleva la mirada, el cielo se abre. Un rayo de luz cae directamente sobre él. Se escucha una voz que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien yo me deleito, en quien yo me complazco. Y de repente baja el Espíritu Santo como en forma de paloma y se posa sobre nuestro Señor, sobre Jesucristo. Fíjense, ¿qué les acabo de decir? Primero el lavado, lo lava, lo baja bajo el agua, es como borrar el pecado original. Por supuesto que a Cristo no se le borra el pecado original, pero ocurre algo similar para darnos ejemplos a nosotros. Nos hace hijos de Dios. Por eso se escucha la voz de Dios Padre que dice: este es mi Hijo muy amado. Cuando se produce un bautismo, Dios Padre dice en el bebé recién bautizado: este es mi Hijo muy amado. Herederos del cielo, fíjense que se abre el cielo y se escucha la voz del Padre. Se abre el cielo porque a partir de ese momento, ese niño que antes tenía el cielo cerrado, ahora lo tiene abierto. Puede ir, cuando muera tiene las puertas abiertas. Va a ir al cielo porque es heredero del cielo. Si es hijo, es heredero del cielo. Y Dios viene a nuestro corazón, y eso está simbolizado por el Espíritu Santo que baja en forma de paloma y se posa sobre nuestro Señor. Si alguien me ama, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Inhabitación trinitaria es el lenguaje técnico, que Dios está viviendo, está habitando, inhabitación, viviendo dentro, la Santísima Trinidad. Impresionante. Bien, una última aclaración sobre los tipos de bautismo. No sé si la cámara está tomando hasta abajo, ahí lo pongo. Los tipos de bautismo. Hay 3 tipos de bautismo. Todo lo que dijimos está del bautismo que es sacramento. Es decir, el bautismo que es un signo sagrado instituido por Jesucristo para aumentar y dar la gracia. Hay solo 7 sacramentos. Entonces, el bautismo sacramento produce todo esto. Hay otras 2 formas de alcanzar el bautismo. Porque recuerden que el bautismo es absolutamente necesario para entrar al cielo. El que no se bautiza no entra al cielo. Pero eso vale de los 3 tipos de bautismo. Está también el bautismo de deseo, que es como una comunión espiritual del sacramento del bautismo. Es decir, Señor, como todavía no puedo tener el bautismo, yo desearía tenerlo. Yo desearía bautizarme. Yo tengo el propósito de bautizarme cuanto antes. Y Dios, que es sumamente bueno, a las almas que tienen ese deseo, les permite, a la hora de la muerte, entrar al cielo. A las almas que por supuesto no pueden recibirlo porque, no sé, viven lejos, no tienen un sacerdote, no hicieron la preparación todavía, están en el proceso de preparación para el bautismo. Eso es muy normal. Un adulto, por ejemplo, que era pagano, que nunca fue bautizado, se convierte a la Iglesia Católica, no se lo bautiza inmediatamente. Tiene que prepararse, tiene que aprender un montón de cosas, de la doctrina, de la moral, es decir, qué cosas están bien, qué cosas están mal. Tiene que practicar cumplir los mandamientos, porque en el momento que sea bautizado, de repente empezar a mancharlo por no saber cómo se cumplen los mandamientos, medio malo. Entonces hay un tiempo de preparación que puede durar 1 año o 2 años. ¿Qué pasa si muere en el medio? ¿Se condena? No, porque normalmente ya tiene el deseo del bautismo. Y ese deseo le abre la puerta del cielo. Ese deseo sirve para borrar el pecado original. Ese deseo sirve para hacerlo hijo de Dios y de la Iglesia y heredero del cielo. Ese deseo le alcanza para que Dios venga a su corazón, pero no le alcanza para imprimir carácter. Esa marca se va a salvar, va a estar en el cielo, pero no va a decir bautizado acá. Tenía el deseo del bautismo y Dios le da la gracia de salvarse, pero no va a decir bautizado. Eso es el bautismo del deseo. Tengo el propósito, yo quisiera recibir el bautismo. Y no puedo, ¿no? Evidentemente. Bueno, y el último es el bautismo de sangre. Es decir, alguien que sin estar bautizado por el sacramento, de repente es matado, asesinado por el
odio a nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo más clásico de esto son los santos inocentes. Espero que sepan quiénes son los santos inocentes. Recuerdan que Herodes, cuando se entera que los magos, los reyes magos le dicen, no, pero hemos venido a adorar al rey de los judíos que ha nacido aquí. ¡Ah! ¡Rey de los judíos! Entonces Herodes se enoja. Primero intenta averiguar dónde nació. Cuando se da cuenta que los magos se escaparon y no le dijeron nada, entonces se enoja, entra en cólera y dice, voy a matar a todos los niños. ¿Por qué? Porque quiero matar a Jesús. Voy a matar a todos los niños de la Judea menores de 2 años. Y esos niños no estaban bautizados. Si hubieran muerto por cualquier otra cosa, por una gripe, hubieran ido al cielo y no estaban bautizados. Pero, al ser matados como mártires, son mártires, los santos inocentes son mártires, que mueren por el odio a Jesucristo, pues esos niños reciben lo que se llama el bautismo de su sangre. Son bañados en su propia sangre para lavar sus pecados. Y esos niños son santos, inocentes, porque fueron directo al cielo, así. Inocentes porque, bueno, casi ni se enteraron. De repente los mataron y ellos no sabían por qué. Bueno, ahí está. Sin embargo, o puede pasar el caso de un adulto también. Un adulto que de repente se convierta, pasa mucho. Los paganos están matando a los mártires porque no quieren que sean cristianos, son malos y están en contra de los dioses, falso, ¿no? Y los están matando y no sé qué, y de repente uno viendo la virtud, la paciencia que tienen esos santos que están dispuestos a ir al martirio, se convierte, dice, pero esto es verdad, no puede ser que un hombre normal soporte lo que soporta, fuego, flagelación, etc. Y que siga igual, tiene que ser verdad lo que está diciendo este hombre, y se convencen. Y dice, no, yo soy cristiano, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Ni siquiera sabía quizás que existe un sacramento del bautismo. Si te callas la boca o te cortamos la cabeza. No, pero Cristo es Dios. Yo estoy dispuesto. Eso no puede, tiene que ser verdad. Y me cortan la cabeza. Un hombre así es un mártir, pero nunca fue bautizado con el sacramento. Ni siquiera tuvo el bautismo de deseo, pero tuvo el bautismo de sangre. Lo mataron por odio a Jesucristo, a la verdad, a la fe que estaba predicando. Bueno, así se puede entrar al cielo. Pero el bautismo de sangre también borra el pecado original y cualquier pecado personal que haya podido cometer. Lo hace hijo de Dios, heredero del cielo. Dios viene a su corazón, pero no imprime carácter. En el cielo tampoco va a tener la marca que dice bautizado. Va a decir mártir, pero no va a decir bautizado, ¿sí? Entonces, recuerden, lo tienen todo en el pizarrón, lo pueden estudiar cuando quieran. Lección número 9 de Catecismo de Confirmación, y estén muy preparados porque esto, pero muy seguramente va a entrar en el examen que les voy a hacer pronto, sin avisar. Que Dios me lo bendiga.